¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos en la guía de actividades para la clase de esta semana de Historia de México 2. Bienvenidos al cuarto semestre. Soy el profesor Mauricio Mesa y estaré compartiendo con ustedes algunas ideas sobre la vida de México desde la independencia hasta nuestros días. Así es que vamos a iniciar con las ideologías al iniciar la vida independiente, que es el tema que vamos a ver esta clase. Si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a tener una clase por semana, son aproximadamente 6 o 7 clases por parcial, o sea que en 14 clases, de 12 a 14 clases tenemos que ver todos los temas. Vamos a analizar muchos temas en cada una de las clases, por eso es importante que los analicemos de otra forma. ¿Les ha tocado a ustedes discutir en alguna ocasión sobre algún tema polémico donde hay personas que tienen puntos de vista completamente diferentes? Por ejemplo, puede ser el fútbol o la religión o los partidos políticos. Bien, desde el principio de la historia de México había dos grupos con dos ideas diferentes, muy respetables cada una de ellas, y hasta la fecha sigue habiendo estos dos tipos de grupos. De los grupos a los que me refiero son los liberales y los conservadores. Claro, si vas a catalogar a liberales y a conservadores, no son los mismos los que eran al principio de la vida de México, o sea, en cuanto terminó la independencia, al momento que vivimos hoy en día. Hoy en día los que se les cataloga como conservadores parece que son bien liberales y los que se dicen liberales son los más conservadores de la historia. La forma de gobierno liberal era una república, ellos pretendían una república gobernada por un mexicano y los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. Pero hay que ver el contexto general, por qué querían esto y por qué querían unos una cosa y otros otra. En este cuadro estamos viendo también los principales objetivos: desamortizar los bienes del clero, las tierras comunales, permitir la libertad de culto, establecer la igualdad de la población ante la ley, y en los conservadores prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Aquí podrían parecer los conservadores los malos malos, ¿no? Y los liberales los buenos buenos. Hay que ver también qué mexicano querían que gobernara y qué monarca querían que encabezara este asunto. Si después, como vemos, la República Mexicana o el Imperio Mexicano no tenía la posibilidad de ser gobernada de una forma democrática y estuvo en problemas casi por siglo y medio, ¿no? Pero el asunto aquí es que entendamos en forma histórica, sin ningún análisis, sin ninguna bando, qué era lo que significaban liberales y conservadores. Las propuestas de los liberales eran cambios de educación, libertad de expresión, instituir el registro civil, y en los conservadores mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Bueno, estas son a grandes rasgos las características entre liberales y conservadores, la forma de gobierno deseada, los principales objetivos y las propuestas. Pero les decía al principio, cuando se han enfrascado ustedes en una discusión o han visto a dos personas que se enfrascan en una discusión, gana alguien. En la mayoría de los casos, nadie gana, o uno se dice ganador o el otro se dice ganador, pero al final no se llega a ninguna solución práctica para los demás o para los que pudiera afectar esa discusión. Una de las cosas que deberíamos de haber aprendido desde principios de la vida de México como país independiente es que las discusiones entre bandos no dejan nada, no dejan nada para el pueblo en general. A lo mejor pueden ganar unos y tener el poder, y luego pueden ganar otros y tener el poder, pero al final de cuentas la sociedad es la que debe de tener el poder, y ese poder pues debe de estar establecido por una buena educación y por una libertad de poder hacer lo que tú quieres hacer. Bien, entonces es importante que conozcamos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra clase? Bueno, en nuestra clase vamos a hacer un dibujo que represente bien quiénes son los liberales y quiénes son los conservadores en los inicios de México. Entonces vamos a hacer ese dibujo. Les voy a dejar aquí un dibujo de Google en donde van a poder trabajar. Así es que me entregan el dibujo, ya saben, elementos, dibujo y colores para poder ser presentados. Muchas gracias, muchachos. Es un gusto saludarlos.